Nota del autor. Las notas que necesitamos. Gracias por coincidir. Bienvenidas, bienvenidos. Estimados amigos y amigas de Nota del Autor, gracias por seguir escuchando nuestros podcasts. Le quiero compartir que en el mes de mayo de este año creamos una sección en Nota del Autor que le llamamos Mensaje en la Botella, cuyo principal objetivo es atraer lectores, promover la lectura, en pocas palabras. Hay muchos libros superficiales o hay mucha información superficial en el mundo que a veces no abona mucho al desarrollo humano. Y como le he comentado en otros podcasts, la misión de Nota del Autor es fomentar, estimular el desarrollo humano. Todas nuestras notas tienen ese fin. Por eso nuestro eslogan es las notas que necesitamos. Hay muchas notas allá afuera, notas convertidas en video, en escritos, en publicaciones X o Y, pero que a veces, siendo sinceros, no nos aportan gran cosa. Entonces nosotros tenemos esa misión, tenemos esa convicción de compartirle las notas que realmente necesita usted para su crecimiento, para su desarrollo humano. Entonces, Mensaje en la Botella pretende difundir o promover el hábito de la lectura, porque estamos convencidos de que la lectura ayuda de manera impresionante al desarrollo humano. Un buen libro nos puede ayudar a cambiar la percepción de nosotros mismos, a aumentar nuestro autoconocimiento, a conocernos más, es decir, pero también un buen libro nos puede ayudar a entender la realidad, a tratar de comprender este mundo tan complejo en el que vivimos. Entonces, en este podcast quiero compartirle una de esas relatorías, así le llamamos, relatorías, pero puede usted llamarle también reseña de un libro que se llama De animales a dioses, de este historiador internacionalmente, mundialmente conocido, Yuval Noah Harari. Yo lo creo de gran valor, este historiador, lo que ha escrito. Lleva 3 libros reconocidos a nivel mundial. Este que le comparto, De animales a dioses. Hay otro que se llama Homo Deus, del cual también le voy a compartir un podcast. Y el más reciente que se llama 21 lecciones para el siglo XXI. Muy interesantes. Entonces, en este espacio que vamos a compartir, le voy a hablar a grandes rasgos, como se lo comentaba, a manera de reseña, una reseña un poquito extendida acerca de cuáles son las ideas fundamentales de animales a dioses. Y yo estoy seguro que algo bueno le va a dejar. Estoy seguro que lo va o la va a hacer pensar. Pero sobre todo, la intención fundamental de este podcast es invitarla a que lea este libro de manera completa. Se empieza con este libro, ya le comentaba, después el de Homo Deus y al final 21 lecciones para el siglo XXI. Los 3 libros tienen entre 400 y 450 páginas, pero créame que cada una vale absolutamente la pena. Entonces, sin más, voy a dejarle con esta relatoría de Mensaje en la Botella. Va a escuchar usted la introducción de esta sección, así como la hemos diseñado, y ahí se va a dar cuenta que Mensaje en la Botella es una metáfora para acercarnos a los buenos libros y para fomentar la lectura de estos y enriquecernos. Y no se pierda, le vuelvo a reiterar, los otros 2 podcasts en el que vamos a hablar de los otros 2 libros de este mismo autor. Es una trilogía que quiero compartirle y que se anime a leer estos libros que están cambiando la percepción de muchas personas. Por último, no me voy a cansar de comentarle la fama que tienen estas obras. Puede usted entrar a YouTube y teclear Yuval Noah Harari o los títulos que le acabo de comentar y se va a encontrar con
con muchos videos, desde luego con el canal de este autor en YouTube, y se va a dar cuenta que hay muchas reproducciones, que hay muchos seguidores, y eso pues de alguna manera dice algo. Ya no solamente es Jaime Gómez Castañeda quien lo está invitando a acercarse a esta literatura, sino que ya son muchas personas alrededor del mundo que le hacen caso a este hombre. No es la única verdad, también hay que tenerlo en cuenta. No es la verdad absoluta, ni siquiera es un profeta. Pero sí nos muestra un panorama de nuestra naturaleza, de lo que somos y quizás de los diferentes escenarios a los que nos podemos enfrentar a futuro. Entonces, pues sin más, lo dejo y espero que lo disfrute. Gracias por escucharnos. Mensaje en la botella, una metáfora para comprender que tenemos que ir en busca del conocimiento de los libros. En la actualidad, los libros importantes se enfrentan a grandes olas de información vacía para llegar a tierra firme y ser leídos. Mensaje en la botella, la conforman lectores que han recogido botellas con mensajes y que nos invitan a conocer su contenido sustancial. Abramos la botella que hizo un largo viaje y compartamos su mensaje. Bienvenidos. Hola amigos de Mensaje en la Botella, ahora quiero compartirles la lectura de un libro muy interesante, muy desafiante desde mi punto de vista, pero también muy enriquecedor en cuanto a información histórica. Se llama, ya lo ven ustedes, De animales a dioses, del autor Yuval Noah Harari. Este libro fue lanzado al mar, al mar del mundo, al ciberespacio, a las tiendas en 2014, de Animales a Dioses. Llegó a mi playa el 30 de octubre del 2019. Me decidí a leerlo. Había leído ya el libro que sigue de este. Hagan de cuenta que es una trilogía. El libro que continúa se llama Homo Deus. Me impactó ese libro. De hecho, llegué a hacer un ensayo sobre algunas ideas que promueve ahí Harari y después publiqué. Enseguida les voy a compartir el enlace para quien quiera consultar ese ensayo, pues lo haga y estoy abierto a su retroalimentación. Bien, entonces ese libro me trajo a y curiosamente este libro me llevó al tercer libro de Harari. No es una trilogía como esa de El Señor de los Anillos o esos libros secuenciados, pero sí tienen hilación. El último libro, que se llama 21 lecciones para el siglo XXI, también está bastante interesante. Retoma información de Animales a Dioses y Homo Deus, pero también es igual que los anteriores, es desafiante. En un siguiente mensaje en la botella voy a compartir Homo Deus y posteriormente 21 lecciones para el siglo XXI. Harari es considerado uno de los escritores emergentes de este siglo. Sus libros han vendido muchas copias y la opinión de él en la actualidad pues tiene un peso interesante. Ahora, en el contexto de la pandemia, algunos medios de comunicación se han acercado a él para preguntarle hacia dónde va el mundo, qué pronósticos tiene de lo que está ocurriendo, y etcétera. Después hago un pequeño paréntesis. Publiqué un ensayo titulado De la sociedad del miedo a la civilización empática, donde cito a Harari en dos de sus libros. En los tres libros los cito en ese ensayo. Está en mi página web, Nota del Autor. También les voy a dejar la liga para quien quiera consultar ese ensayo y pues yo estaré dispuesto a escuchar su retroalimentación. Siempre es bueno escuchar el punto de vista de otras personas respecto a lo que se escribe. Bueno, vamos a continuar.
¿Qué puedo decirles acerca del autor? Ya les he comentado un poquito que es un autor que se ha hecho muy famoso y que sus libros son vendidos y su punto de vista es una referencia para muchas personas. También puedo decirles que es profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Lo pueden encontrar, estos datos los pueden encontrar aquí en esta parte del libro. Tiene un doctorado en la Universidad de Oxford, Estados Unidos. A él lo que le interesan son los estudios de procesos macrohistóricos del mundo. Entonces, los 3 libros que les estoy mencionando son de historia. Podemos pensar que son libros hechos para historiadores, pero no es así. Me atrevo a decir que son libros para todo público. Considero que de la adolescencia hacia la adultez. Son libros con una prosa muy, muy versátil, pegajosa, que te engancha y con un lenguaje muy accesible para todos. No hay tecnicismos. Yuval Noah Harari hace énfasis en algunos aspectos. Primeramente, en hechos históricos. Los hechos históricos que él cita en su libro a mí me parecen muy contundentes, aplastantes, que a veces no, bueno, lo digo a nivel personal, no me dejaban oportunidad para contraatacar o para contradecir o contraargumentar, creo que es la mejor palabra. Los hechos históricos hablan por sí mismos, claro que pueden tener muchas interpretaciones, pero lo que él menciona en este libro, que es muy enriquecedor, pues nos pueden dejar con la boca abierta. Harari es un partidario de la selección natural. Él cree que somos parte de una familia de simios, lo defiende con hechos. Harari cree en la bioingeniería. Ya al final de su libro, en los últimos capítulos, le dedica una buena parte a hablar del diseño inteligente. La infotecnología, aunque no lo menciona como tal en este libro, y es una realidad en el libro de Homo Deus, y sobre todo en 21 lecciones para el siglo XXI, ya desde este libro, Harari empieza a darle su lugar a la infotecnología. Después, si nos da chance, vamos a abordar este concepto. También él está a favor de la diversidad sexual. Harari es homosexual, está casado y defiende a capa y espada la diversidad sexual con los argumentos de la selección natural y otros que por ahí él expone. Habla de las emociones y los sentimientos de los animales. Estos aspectos que estoy mencionando son una constante en sus 3 libros, Emociones y sentimientos de animales. Hay otros autores como Lisa Feldman que escribió la nueva teoría de la construcción de las emociones, que ella dice y refuta que los animales no tienen ni emociones ni sentimientos, que estos 2 aspectos pertenecen a sistemas nerviosos desarrollados como el del ser humano. Bueno, lo que dice Harari pues también tiene su grado de, digamos, de veracidad. Los invito a leer y a tomar su postura personal, ya que en la actualidad es un debate de los más fuertes en la ciencia de si los animales tienen sentimientos y emociones. Te invito a que asumas un criterio. Y también una constante en estos 3 libros es el argumento que expone Harari referente a los mitos y las creencias. Para Harari el ser humano es un ser que crea mitos, que crea narraciones y estas les ha ayudado a agruparse, a reunirse, a crear grandes civilizaciones, a crear la cultura. Entonces, toma una parte los mitos y las creencias forman una parte importantísima en la línea argumentativa de Harari. ¿Por qué recomendar este libro? Como ya lo dije al principio, está al alcance de cualquier persona. Es un libro que habla de historia, de hechos históricos y los posibles destinos de la humanidad. Esto está bastante interesante. Yo hacía mucho tiempo que no leía un libro de historia tan completo en 3 tomos y sobre todo que me trazaran diversas directrices de hacia dónde va la humanidad. Los puntos de Harari considero que son válidos, no dejan de ser propuestas, pero están respaldadas en los hechos históricos.
Él dice en Homo Deus, me voy a adelantar un poquito al siguiente mensaje en la botella de este libro. Él dice que la historia tiene un grado de predictibilidad, sin embargo, la realidad la rebasa. Es decir, si seguimos la línea de la historia de la humanidad, no creamos que vamos a llegar a un punto. La humanidad es muy cambiante y el comportamiento humano pues lo demuestra. Es un texto asombroso que promueve otras perspectivas del actuar humano a través de su historia. Cuando lo leas te vas a dar cuenta quiénes somos. Bueno, es un punto de vista, ¿verdad? Te puedes dar cuenta quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Las preguntas eternas de la filosofía y me atrevo a decir de la humanidad. Vas a aprender nuevas perspectivas. Es un libro que en lo personal me movió muchos sentimientos, muchas emociones, pensamientos. Por momentos dije, ¿eso somos como humanidad? ¿Somos unos asesinos en serie ecológicos? ¿Destruimos gran parte de la fauna? Y por otro lado, ¿qué inteligentes somos? Estamos en la cúspide de la cadena alimenticia. ¿Cuántas cosas hemos logrado? ¿Hacia dónde vamos? Es decir, hay matices muy interesantes en este libro que conviene leerlos y saber. Creo que te va a dar un conocimiento interesante acerca de nuestra naturaleza. Es un libro desafiante, como ya también lo citaba, e incita a remover tus creencias y asumir otras. Es una prosa muy fluida, también lo dije al principio, entendible e interesante. Los temas principales de Animales a Dioses son muchísimos, son vastos. En este mensaje en la botella solamente pues pretendo dar una mirada panorámica a lo que es el fondo de la lectura, pero te reitero, atrévete a leer estas 457 páginas, creo. Deja estar seguro. 493 páginas. Te invito a leerlas, de veras. Lo que yo te pueda decir es un preámbulo muy general, pero lo que te puedes encontrar en el fondo es sorprendente. Bueno, Harari nos lleva de la mano en este libro a través de una línea temporal de la historia. Empieza desde que el Homo sapiens sale de África y hace ese gran recorrido hasta nuestros días, en este caso hasta 2014. Un dato interesante, 100,000 años tenemos en la cúspide de la cadena alimentaria, 100,000 años que somos los señores y amos poderosos. Respecto a esto, Harari es muy crítico y nos cuestiona ¿de qué nos ha servido eso? Bueno, los aspectos en los que se dividen las ideas son cuatro aspectos. Uno comienza con la revolución cognitiva. Dice que hace 70,000 años el Homo sapiens adquirió el lenguaje ficticio, y eso le ayudó a desarrollar su cerebro todavía más. En este entonces se empezaron a crear mitos. En esta etapa cognitiva aparecimos como retomamos nuestro primer papel en la historia como cazadores y recolectores. El cazador y recolector es visto para Harari como un homo que remodeló la ecología del planeta, ¿sí? Un cazador hace eso, tiene hambre, caza y se alimenta, recolecta bayas, recolecta frutos, pero no piensa en la agricultura, no piensa en cosechar. Para Harari el ser humano en este periodo de ser nómada devastó la naturaleza y cambió en mucho los diferentes ambientes ecológicos. Le llama él un asesino serial ecológico. Los eventos antropológicos que él cita son muy fuertes. Yo cuando los leía dije, ¿cómo es posible que exterminamos a cientos, miles de especies gigantes? Cita que algunos animales pesaban más de 50 kilos. O sea, mucha fauna silvestre y vegetal fue exterminada por los cazadores y recolectores. 45,000 años
se colonizó Australia. Este evento para Harari es muy importante porque él dice que es un evento clave para la humanidad. Primera vez que el ser humano cruza las aguas y llega a Australia. Y pobre Australia le fue como en feria. 45,000 años de daño al planeta. Vaya. En la segunda parte del libro, él habla de la revolución agrícola, que es la siguiente fase de la revolución cognitiva. La revolución agrícola, bueno, pues el hombre se dio cuenta que podía cosechar y que podía domesticar. Se creó en esta fase un orden social, bueno, muchos órdenes sociales específicos, aparte de mitos sofisticados. Por ejemplo, se empezó a hablar de castas, de blancos, de negros y las cuestiones de jerarquía de género. En la actualidad hay mucha lucha o hay una lucha muy intensa por la igualdad de género. 45,000 años tenemos separándonos hombres y mujeres y construyendo el género. ¿Creen que será posible que lleguemos a comprender estas categorías? Bueno, es una tarea bastante titánica para la humanidad. La revolución agrícola para Harari fue el mayor fraude de la historia. La revolución agrícola cambió el mundo a través de los mitos. El ser humano sofisticó su lenguaje. Dice Harari que el lenguaje se desarrolló a partir del chismorreo. Los seres humanos somos la única especie que podemos hablar de otros seres humanos sin que ellos no estén. La revolución agrícola cambió el orden social, modificó las relaciones interpersonales y dice él que fue un gran fraude. Empezaron a cosechar, empezaron a domesticar y si nos vamos a años más recientes, quizás algunos 300, 400 años, vamos a ver animales que ya entran a una línea, a lo mejor me fui muy lejos con 300, 400 años, hablemos de un siglo y medio, animales que son parte ya de una línea de producción. Entonces, Harari aquí dedica un buen de páginas a hablar del maltrato animal que existe en la actualidad. Vacas que viven que son encerradas en cajones muy estrechos, que no les permiten desarrollar sus instintos naturales y que solamente están para la pura producción de leche y para ser inseminadas. Hasta esa parte de la reproducción se le ha privado. Bueno, es muy deplorable lo que él menciona ahí. Les digo, hay sentimientos encontrados. Aparecen ahí imágenes de animales en estas condiciones que son parte de la revolución agrícola. La revolución agrícola trajo beneficios, pero para Harari trajo grandes perjuicios a la humanidad. Los invito a leer los pasajes que menciona este autor y les aseguro que se van a sorprender. También en la revolución agrícola aparecen los números con los sumerios y la escritura. Después, una tercera etapa de este libro está la unificación de la humanidad. Aquí Harari nos habla de la creación de la cultura y lo que ha dejado la cultura de manera positiva como de manera negativa. La cultura es un conjunto de constructos muy refinados. Uno de ellos, por mencionar uno, es el dinero. El dinero es un elemento cultural. El hombre crea el dinero. El hombre necesitó crear el dinero porque la agricultura le dio la oportunidad de expandirse y de crear medios para organizarse mejor. Y nos relata cómo es que se creó el dinero. Harari dedica bastante texto a explicar en qué consisten los imperios, desde su formación y el legado que dejan, así como los pueblos que se rebelan y que buscan su autonomía. En esta etapa se habla mucho de las religiones. De hecho, dice que la revolución agrícola fue a la par de la revolución religiosa. Hay que tomar en cuenta algo muy interesante. Harari no está a favor de ninguna religión y el cristianismo, el islam son punto de crítica fuerte para Harari. Los invito a conocer sus argumentos. Por último está la revolución científica, que es la fase
en la que se encuentra actualmente la humanidad. Esta fase está caracterizada por la revolución industrial, que se considera, como lo estamos viendo ahí en la diapositiva, la segunda revolución agrícola. 500 años de crecimiento vertiginoso. Estos años son los que pueden definir la revolución industrial. 500 años, y en el libro cita muchos científicos y muchos hallazgos, de los hallazgos más sobresalientes de estos 500 años. Harari menciona que las guerras ya no son atómicas. De hecho, hay un capítulo que le llama Pax Atómica. Ya no hay guerras, se fueron las guerras. Ahora las guerras son producciones científicas. Quien se meta mucho a la investigación y logre hallazgos que deslumbren al mundo es el que ha ganado las guerras. En esta etapa del libro se dice que se venció el hambre y se apuesta por la eterna juventud. Ya no hay hambrunas, ya hay más alimento que gente que se muere de hambre, y menciona algunos proyectos que llevan a cabo algunas empresas como Google acerca de alargar la vida de las personas, como si fuéramos en busca de la eterna juventud. Ese es uno de los proyectos, vencer la muerte, que se citan en el siguiente libro de Homo Deus. Es real, no es ficción. Hay empresas enfocadas a este tema, vencer la muerte. Nos habla pues de cómo la ciencia también va de la mano con la política. La producción científica depende muchas veces del apoyo político. Algo también que deja muy en claro Harari en este libro es que el credo capitalista ha trastornado la sociedad, sobre todo a la familia y a la comunidad. Harari se cuestiona qué es la felicidad. La felicidad es una cuestión subjetiva, o sea, depende de cada quien, o es una cuestión objetiva. Y también habla de la felicidad química, cómo la bioquímica cerebral también influye en la felicidad. Finalmente, deja un capítulo enterito a hablar del budismo y cómo el budismo va definiendo la felicidad. Hay que tomar en cuenta que Harari es un individuo que tiene más de 20 años practicando la meditación. Lo menciona en el libro, en su último libro que ha escrito, 21 lecciones para el siglo XXI, y Harari es un partidario del budismo. Está citado en este libro y en los dos siguientes. Se cuestiona a Harari. El final del Homo sapiens se acerca y se da paso al diseño inteligente. Es decir, no podemos esperar a que la selección natural nos modifique y nos haga más inteligentes. Ahora, la bioingeniería, el diseño inteligente, puede incidir sobre el diseño biológico del humano y perfeccionarlo. Entonces él habla de superhumanos. En el siguiente libro de Homo Deus le dedica más tiempo a esto, cómo la humanidad está aferrada a crear superhumanos. ¿Cuáles podrían ser las tesis principales de este libro? 1. Es una perspectiva de la naturaleza humana matizada por la teoría de la selección natural. No deja de ser un punto de vista a considerar. Refutable, claro que sí, debatible también. De hecho, en otro mensaje en la botella voy a hablarles del neurocientífico Antonio Damasio, quien hace una crítica al Homo Deus que aparece en el siguiente libro. Una segunda tesis: a través de hechos históricos reales, asumir una postura crítica del origen de la especie humana y sus diversas actuaciones durante su desarrollo evolutivo. Los principales argumentos de Harari son los hechos históricos. Cada quien los va a interpretar como a lo mejor le plazca, pero tengamos en cuenta que los hechos históricos muchas de las veces son contundentes y dicen mucho de las personas. Entonces, segunda tesis, Harari nos habla de los hechos históricos para que asumamos otra perspectiva. 3. Saber o darnos cuenta que somos parte de una familia de simios, tal cual. De hecho, en su prosa, en su escritura, él continuamente dice, un simio o nosotros los simios, tal cual.
Acompañado de este argumento de que saber que somos parte de una familia de simios, él se cuestiona ¿quién es el Homo sapiens? ¿Quién es realmente? Y su paso por el mundo, así como las diferentes hipótesis de su destino. Esa es una tesis muy importante. Yo creo que entre líneas viene esta pregunta, ¿quién es el Homo sapiens? ¿Qué quiere? ¿Qué busca? ¿Y hacia dónde va? Conclusiones del texto, conclusiones personales, 100% personales. El paso del Homo sapiens por el mundo está marcado por hechos que lo ensalzan, pero que también lo ridiculizan. Los últimos 500 años ha logrado invenciones que lo siguen exponiendo como el amo y señor de la cadena alimenticia, pero a la vez como un ser confuso y contradictorio que no sabe lo que quiere. El siglo XXI parece ser un momento determinante en el que se logrará incidir en el diseño biológico del Homo sapiens, que ha venido evolucionando desde hace 3.800 millones de años. Esta oportunidad abre otro abanico de posibilidades. El autor se pregunta si esto le permitirá saber lo que quiere de una vez por todas, o será un Dios irresponsable e insatisfecho que no sabe lo que quiere. Los invito nuevamente a leer este libro para que actualicen sus conceptos de la historia y desafíen sus creencias actuales. Este libro los va a llevar por un panorama muchas veces inexorable, por un panorama distinto, los va a hacer tocar emociones, sentimientos y a echar a volar su imaginación mucho más allá. Muchas gracias y nos vemos en otro mensaje en la botella. Sigamos leyendo. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima nota del autor.